¿Sabías que hay un país donde un hombre puede acabar con su matrimonio con solo decir 3 palabras? Y puede hacerlo por teléfono, sin notario, sin papeleo, sin mirar a los ojos a su esposa y sin dar ninguna explicación. ¿Sabías que en ese mismo lugar están prohibidas las bodas con demasiada comida? Y que los novios pueden incluso ser arrestados. ¿Y si te digo que allí incluso llorar en un funeral es motivo de represión? Parece mentira, pero ese lugar existe y se llama Tayikistán, aislado, montañoso, casi olvidado por el resto del mundo, pero con una realidad que te dejará boquiabierto. Hoy, en Bello Mundo, desembarcamos en una de las naciones más cerradas de Asia Central. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Cuando pensamos en Asia, enseguida nos vienen a la mente nombres como China, Japón e India. Si se trata de Asia Central, quizá recuerdes Afganistán, Pakistán o algún Istán más conocido, como Turkmenistán. Pero ¿y Tayikistán? Probablemente nunca hayas oído hablar de él, o si lo has hecho, ha sido de pasada, sin saber exactamente qué tiene de peculiar. Pues precisamente por eso vamos a comenzar este viaje localizando este país casi secreto. Tayikistán es una antigua república soviética, enclavada en el corazón de Asia Central. Limita con Afganistán al sur, Uzbekistán al oeste, Kirguistán al norte y China al este. Y está literalmente apretujado entre potencias, conflictos y montañas. ¿Y qué montañas? Más del 90% del territorio está formado por cadenas montañosas. La más impresionante es la cordillera del Pamir, apodada el techo del mundo. Allí se encuentran algunos de los picos más altos de Asia, que superan los 7.000 metros de altitud. Ahora añádele un territorio pequeño, poco más de 140.000 kilómetros cuadrados, menos de la mitad de España, y un clima extremo, que va del calor seco al frío glacial, dependiendo de la altitud. ¿El resultado? Un país aislado, casi inaccesible, pero lleno de paisajes absurdos e historias que el resto del mundo nunca ha oído. Y es precisamente ahí donde comienza nuestro viaje. Número 2. Historia. Mucho antes de ser un país aislado en las montañas de Asia Central, Tayikistán fue escenario de algunas de las civilizaciones más poderosas del mundo. Durante siglos, fue un punto clave de la Ruta de la Seda, esa red de rutas comerciales que conectaba Oriente con Occidente. Por allí pasaron caravanas procedentes de China, mercaderes de Oriente Medio, invasores de Asia Central e incluso Alejandro Magno en su marcha conquistadora. Durante gran parte de la historia, el territorio que hoy ocupa Tayikistán estuvo dominado por vecinos más poderosos. Primero por los persas, luego por reinos islámicos medievales de Asia Central, como el Imperio Samánida, que hizo florecer las artes, la ciencia y la literatura en la región. Más tarde llegaron las invasiones mongolas, lideradas por Gengis Khan, que devastaron todo a su paso. Y, por último, los rusos, que anexaron la región en el siglo XIX y la convirtieron en una república soviética. En la práctica, el país pasó siglos bajo el control de otros, ya fuera como colonia o como provincia. La independencia no llegó hasta 1991, con el colapso de la Unión Soviética. Pero trajo más dolor que celebración. Al año siguiente, el país se sumió en una sangrienta guerra civil que duró 5 años, dejó decenas de miles de muertos y destruyó lo que quedaba de la economía. Desde entonces, Tayikistán intenta recuperarse. Todavía se enfrenta a la pobreza extrema, gran parte de la población vive fuera del país y el gobierno está en manos del mismo presidente desde 1992. Es una historia de dominio, resistencia y olvido.
un país que ha pasado la mayor parte del tiempo bajo el control de otros y que aún hoy busca comprender quién es y hacia dónde va. Número 3. Población, religión y creencias. Hoy en día viven allí algo más de 10 millones de personas. La gran mayoría es tayika, pero también hay uzbecos procedentes de Uzbekistán, rusos de la antigua Unión Soviética y kirguisos de la vecina Kirguistán. Y en los últimos años, miles de afganos también han cruzado la frontera en busca de refugio. Cada grupo tiene sus propias costumbres, comidas e incluso formas de hablar. Pero, en general, conviven en armonía, especialmente en las regiones montañosas más aisladas. La religión más extendida en el país es el Islam suní. Sin embargo, a pesar de la influencia musulmana, mucha gente sigue tradiciones que vienen de mucho antes. Como el Nowruz, el Año Nuevo Persa, que celebra la llegada de la primavera con bailes, platos especiales y rituales relacionados con la naturaleza. O las promesas hechas en santuarios en lo alto de las montañas, los amuletos contra el mal de ojo y las curanderas que aún atienden en las aldeas. En el fondo, la fe en Tayikistán no solo está en las mezquitas, está en la vida cotidiana, en las historias que cuentan los abuelos, en los gestos de protección, en la comida familiar. Es una mezcla viva de religión, costumbres y memoria. Un pueblo que vive entre dos mundos, con un pie en la antigua cultura persa y otro en las huellas que dejó el comunismo soviético. Y quizás sea precisamente eso lo que hace que Tayikistán sea tan diferente. Y hablando de platos especiales, es imposible entender Tayikistán sin hablar de la comida. Número 4. La comida. En Tayikistán, la comida es sinónimo de acogida. Todo gira en torno de la mesa, o mejor dicho, del suelo. Porque en la mayoría de las casas no hay mesas ni sillas. Las comidas se sirven en un dastarkan, un mantel extendido en el suelo donde todos se sientan juntos, como manda la tradición. Al principio se sirven los aperitivos, frutos secos, nueces, trozos de alba. Luego viene la sopa, la carne y por último el plato más esperado, el plov u osh, como también se le llama. Se trata de un arroz cocido con zanahoria, carne de cordero y mucho aceite. Todo ello preparado en un caldero profundo llamado kazán, directamente sobre el fuego. A veces, el plato lleva ingredientes adicionales, como garbanzos, frutos secos o incluso ajos enteros. Y lo más curioso es que todo el mundo come juntos, de un único plato comunitario, con una cuchara grande, o, según la tradición rural, con las propias manos. Pero nada de eso importa si falta un ingrediente especial, el non. Este pan plano, redondo y horneado en un horno de barro, está presente en absolutamente todas las comidas. Y fíjate que, si falta, es como si no hubiera nada más en la mesa. Puede haber arroz, carne, fruta, pero si no hay pan, mucha gente dirá que no hay nada para comer. Es así. Y el respeto por este pan roza lo sagrado. Si se cae al suelo, nadie lo tira. Se coloca en un murete, en un tejado o en una piedra alta, para que los pájaros o los perros puedan comerlo. Nunca, bajo ningún concepto, se coloca el non boca abajo. Dicen que da mala suerte. Tampoco se puede poner nada encima, salvo otro trozo de non. Romper estas reglas es como faltarle el respeto a la casa. Otro plato típico es el kurutop, un caldo hecho con bolitas de queso seco salado disuelto en agua, vertido sobre pan hojaldrado y cubierto con cebolla frita y verduras. Nada de carne, solo textura, aroma y sabor. Y, una vez más, todo compartido en el centro del círculo. En verano, los bazares se llenan de fruta fresca, melones, granadas, albaricoques, uvas, higos. Todo natural, todo barato. Y siempre acompañado de té verde,
que es prácticamente una extensión del cuerpo tayiko. Caliente, sin azúcar y servido en tazas pequeñas, sin asa. Se puede tomar en el desayuno, a media tarde o después de la cena. No importa la hora, siempre hay un té esperando. De hecho, la chaikana, o casa de té, es el punto de encuentro de la ciudad. Gente sentada en el suelo, charlando, compartiendo trozos de pan y sorbos de té. Porque en Tayikistán, comer es mucho más que alimentarse. Es estar juntos, es respetar al otro, es formar parte. Número 5. Matrimonio, tradiciones y reglas no escritas. Después de la comida, viene lo que más revela el alma de un pueblo: las costumbres. En Tayikistán, las tradiciones sociales lo moldean todo, desde la forma de servir el té hasta las reglas invisibles que controlan la vida de una pareja. Las bodas siguen siendo el gran acontecimiento de la vida tayika. En las zonas rurales, mucha gente sigue casándose joven, alrededor de los 15 años, aunque la ley establece que la edad mínima es 18. Las uniones suelen ser concertadas por las familias, y el novio paga una dote en efectivo a la familia de la novia, que suele sufragar la propia fiesta. ¿Y qué fiesta? Comida abundante, bailes tradicionales, invitados de todo el pueblo. Al menos así era, porque últimamente este tipo de exageraciones están siendo desalentadas por órdenes de arriba. Pero esto lo explicaremos mejor más adelante. Si sobra dinero, todavía queda el tutionadani, un curioso ritual en el que parte de la propina de la boda se lanza a las amigas solteras de la novia. Según la leyenda, quien lo atrapa tendrá suerte en el amor. Es más o menos como coger el ramo de la novia en nuestra tradición. Pero lo que más llama la atención es lo que ocurre después del felices para siempre. Muchos hombres tayikos se casan y poco después se van a trabajar al extranjero. Y quien se hace cargo de la casa no es la esposa, sino la suegra. Es ella quien cuida de los hijos, de la rutina y también supervisa a la nuera. La esposa se convierte casi en una visitante permanente, siempre bajo vigilancia. ¿Y si el matrimonio no funciona? Para el hombre es sencillo. Basta con decir la palabra talok 3 veces, incluso por teléfono, y listo, está divorciado. La mujer, en cambio, se enfrenta a un proceso más largo y doloroso. A menudo se la considera culpable y acaba marginada por su propia comunidad. Ahora, una curiosidad que nadie olvida. En Tayikistán, sobre todo en las zonas rurales, las cejas gruesas son muy comunes. Lo ideal es tener una sola. Sí, una sola ceja. Las mujeres llegan incluso a unir los pelos con maquillaje o tatuajes temporales. Para ellas, esto no es extraño ni feo. Es símbolo de pureza, feminidad y orgullo. Y hablando de orgullo, allí la educación y el respeto tienen reglas claras. Los saludos entre hombres se hacen con un apretón de manos firme y frases de cortesía. Entre mujeres se besan en la mejilla, y cuando llega la comida, nadie toca el plato antes que la persona mayor. Rechazar un té, un dulce o una fruta, ni se te ocurra. Es una falta de educación grave. En un lugar donde la tradición vale más que el papel, saber comportarse es casi una cuestión de supervivencia social. Número 6. Paisajes que parecen de otro mundo. Aislado por montañas, protegido por valles y casi olvidado por las guías turísticas, Tayikistán alberga paisajes que parecen sacados de un cuadro. Quienes se aventuran por allí descubren que, a pesar de ser uno de los países menos conocidos de Asia Central, ofrece un espectáculo visual difícil de olvidar. El viaje comienza en la capital, Dushanbe, una ciudad tranquila, de calles anchas y arboladas, donde se encuentra el Museo Nacional de Tayikistán. En su interior, el pasado del país cobra forma.
desde vestigios de la Edad de Piedra hasta reliquias de la época soviética. Pero basta con salir del centro para que todo cambie. Pronto aparecen los picos nevados de las montañas Fan que esconden los famosos 7 lagos. Cada uno tiene un color diferente, que va del azul profundo al verde esmeralda. Y en medio de este escenario, aún se recuerda un nombre antiguo: Alejandro Magno. Dicen que pasó por allí, y fue precisamente en su honor que bautizaron el lago Iskanderkul. Por si no lo sabías, Iskander es como se llama Alejandro por allí. Ahora bien, si la leyenda es cierta o no, nadie lo sabe. Lo único seguro es que el lago es impresionante. Un espejo de agua rodeado de paredes de piedra, con reflejos tan perfectos que parecen pintados. Y si la idea es perderse por completo en paisajes salvajes, la carretera del Pamir es el camino. Una de las más altas del mundo, atraviesa el país de punta a punta, cortando valles, mesetas y regiones donde todavía se habla el Yagnovi, un antiguo dialecto que sobrevive escondido en los pueblos del valle de Yagnov. El país realmente encanta, ya sea por sus lugares, su comida, su historia o sus tradiciones. Pero, como veremos ahora, no todo es color de rosa. Número 7. El hombre que lo controla todo. ¿Recuerdas cuando hablamos de que las bodas ya no podían ser extravagantes? Pues bien, ahora entenderás por qué. Desde 1992, quien manda en Tayikistán es un solo hombre, Emomali Rahmon. Cambió la constitución, eliminó el límite de mandatos y, desde 2016, puede permanecer en el poder para siempre. Literalmente. Hoy, Rahmon es tratado como un líder casi sagrado. Ha recibido el título de Fundador de la Paz y la Unidad Nacional, y su imagen está presente en todos los rincones del país. Los medios de comunicación estatales no dejan de compararlo con el sol, y todos los ciudadanos están obligados a llamarlo Su Excelencia. Pero su poder va más allá de los cargos y los símbolos. Su hijo ha sido nombrado jefe del Parlamento. Su hija dirige la administración presidencial. Su yerno se encarga del Banco Nacional. Y gran parte de los altos cargos del gobierno proceden precisamente del mismo pueblo donde nació Rahmon. En otras palabras, el poder se ha convertido en un asunto familiar. Y cuando alguien decide cuestionar este sistema, va a la cárcel. En 2018, un periodista fue condenado por denunciar la corrupción. Y hoy en día, incluso usar palabras demasiado difíciles en los reportajes puede acarrear una multa. El gobierno ha decidido que el vocabulario rebuscado dificulta la comprensión del público. Aunque parezca increíble, los periodistas pueden ser multados con $100 por utilizar palabras poco comunes. La religión también está muy controlada. Llevar velo, dejarse crecer la barba, llevar a los niños a la mezquita o peregrinar a la Meca antes de los 40 años. Todo está prohibido. Incluso estudiar en escuelas islámicas fuera del país puede acarrear problemas. Y las prohibiciones no terminan ahí. ¿Celebrar el Año Nuevo? Prohibido. No se puede escuchar música alta ni ver fuegos artificiales. Incluso Papá Noel ha sido declarado símbolo extranjero. ¿Cumpleaños? Solo en casa. Nada de fiestas en salones, restaurantes o con invitados. Si la celebración se considera excesiva, la multa está asegurada. ¿Una boda con mucha comida? La policía llama a la puerta, se lleva los platos y acusa a la familia de ostentación. Parece exagerado, pero ha ocurrido varias veces. No es difícil que una familia prepare la boda de su hija y de repente aparezcan agentes del gobierno, confisquen toda la comida y aleguen que el menú es incompatible con los ingresos de la familia. Lo califican de despilfarro y punto. Ni siquiera en momentos de duelo, la población tiene paz. En 2017, el gobierno prohibió el llanto en voz alta,
las procesiones fúnebres y cualquier gesto considerado exagerado durante los entierros. Esto incluye tirarse del pelo, golpearse el pecho o llevar el ataúd por la calle. Hasta el dolor debe ser silencioso. Todo ello, según el gobierno, en nombre de la modestia y la moral pública. Pero para mucha gente, estas normas no son más que una forma de reforzar el control absoluto. Un estado que ni siquiera te permite llorar a tus muertos en paz. Todo ello en nombre de la modestia. O, como mucha gente ya ha entendido, en nombre del control absoluto. Y así terminamos nuestro viaje. Un país de belleza milenaria, cultura riquísima y contrastes que desafían cualquier idea simple. ¿Y tú? ¿Qué te han parecido estas curiosidades? Cuéntanoslo en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en la próxima aventura por este bello mundo. Hasta la próxima.